Bienvenidos, el siguiente video es para continuar dando la explicación y aclarando los puntos de la actividad asignada sobre el Sprint Planning para la gestión de requerimientos del proyecto de módulo. Ya sabemos que un Sprint Planning dura 8 horas y que en la primera parte se define el Sprint Goal, Sprint Backlog y la duración del Sprint 1. En la segunda parte lo que se va a realizar es el análisis y la creación de tareas de cada Product Backlog Item de nuestro Sprint Backlog, así como definir la duración para cada tarea, así como definir el esfuerzo para cada PBI. ¿Sí? Y por último, todos los developers del Scrum Team deben autoasignarse tareas de los PBI del Sprint Backlog. Esta es una tarea que se realiza de manera independiente y totalmente transparente, haciendo saber que nosotros nos vamos a encargar de cumplir la tarea que hemos decidido aceptar realizar. Entonces, vamos a ver cómo se gestiona esto en Azure DevOps. Para ello, vamos a irnos a nuestro Azure DevOps. Aquí tenemos la opción de Backlog, pero vamos a irnos a nuestra opción dentro de Sprint a la opción de Task Board. Bien, y aquí vamos a definir tareas que debemos realizar en cada una de las partes de nuestras Product Backlog Items de nuestro primer sprint, ¿verdad? En este caso tenemos el diseño y construcción de la arquitectura, registro y mantenimiento de instituciones, registro y mantenimiento de usuarios y así como iniciar sesión en el sistema y así como el análisis y construcción de la base de datos. Vamos a darle aquí en New Item, vamos a agregar una primera tarea en la cual la primera tarea va a ser sobre el análisis, va a ser sobre la documentación y análisis de los requerimientos e información que debe manejar el sistema. Le damos Enter y ahí se nos crea la primera tarea. La siguiente tarea es diseñar el modelo relacional de la base de datos. Otra tarea podría ser la de diseñar el modelo físico de la base de datos. Corregimos esto y damos Enter. Y la última tarea sería elaborar el script SQL para crear la base de datos. Y estas cuatro tareas serían las que realizaríamos para lograr finalizar este PBI, que sería una tarea técnica de análisis y construcción de la base de datos. Si realizamos estas cuatro tareas, vamos a lograr esta actividad. ¿Sí? Antes de continuar, también es importante que recordemos que para cada tarea debemos definir la duración para cada tarea. Entonces, ¿esto cómo se realiza? Por ejemplo, damos clic en la primera tarea y aquí tenemos la opción de Remaining Work, que sería el trabajo o horas de trabajo que vamos a emplear para realizar esta tarea. Ejemplo, podemos poner que para esta tarea se van a destinar 16 horas de una persona o menos, ¿verdad? Podemos destinar nosotros siempre recordando cuánto es el tiempo que tiene disponible cada miembro del equipo. En este caso se van a asignar 16 horas para el trabajo, cerramos y aquí tenemos que hay 16 horas. Y si se fijan, aquí nos dice que en nuestra PBI de análisis y construcción de la base de datos, ahorita se van a emplear 16 horas. Para diseñar el modelo relacional,
vamos a ponerle que se van a emplear 8 horas, ¿sí? Guardamos y cerramos. Estas horas no son al azar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que nosotros como desarrolladores e ingenieros tenemos cierta experiencia de cuánto alguien se podría tardar en hacer estas actividades o tareas. Guardamos y si se fijan, la primera tarea dura 16 horas, la segunda 8 horas y aquí nos la va sumando. Ahorita para realizar este PBI se deben emplear 24 horas. Luego, para diseñar el modelo físico de la base de datos, vamos a ponerle que en este caso, como ya tenemos el modelo relacional creado, va a ser dependiente, esta va a durar solamente 4 horas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos 28 horas solo para la base de datos. Y para lo siguiente es que para elaborar el script SQL para crear la base de datos, vamos a definir que se van a emplear un total de 4 horas también. Guardamos y si se fijan, esta única Product Backlog Item tiene una duración de 32 horas. Podemos colapsarlo para verlo y aquí tenemos definido que este va a durar 32 horas. Luego tenemos otras actividades como el diseño y construcción de la arquitectura. Si no sabemos qué tarea vamos a realizar, podemos leer un poco sobre de qué se trata. Aquí nos piden que analicemos los requerimientos del proyecto y determinar la arquitectura del proyecto. En este caso, lo que se va a lograr aquí es definir la arquitectura sobre la cual va a ser implementada el sistema. En este caso, este sería un diagrama de la arquitectura que se va a implementar ya cuando el sistema esté en producción. Así que esa sería una tarea, simplemente analizar y determinar la arquitectura del proyecto. Otra tarea es diseñar el diagrama de clases de la base de datos. Esa sería otra tarea. Y aquí tenemos el diagrama de clases que para saber a qué nos referimos, que sería lo que se crearía, ¿verdad? Entonces, como el diagrama de clases, como podemos ver, se crea en base al modelo físico de la base de datos, entonces ya tenemos algo avanzado. Vamos a definir las siguientes tareas para el diseño y construcción de la arquitectura. La primera tarea va a ser dice análisis de los requerimientos y definición de arquitectura de implementación. ¿Sí? Corregimos los errores ortográficos y damos en Enter. Bien, aquí ya tenemos esta tarea. Podemos agregar otra siguiente que va a ser el diseño del diagrama de clases del sistema, ya que también es algo parte de la arquitectura. Y por último, también como para implementar esta arquitectura, si recordamos varios sistemas, una de las arquitecturas que se puede realizar o puede implementar es la arquitectura en capas, es decir, establecer una arquitectura para tener una capa donde estén nuestras entidades, otra capa para tener nuestra lógica de acceso a datos y lógica de acceso a la base de datos, ¿verdad? Y otra capa para la lógica de negocios, ¿sí? Y otra para crear una capa de la interfaz de usuario, que en este caso sería para un proyecto de Windows Forms, ¿verdad? Entonces, vamos a definir que también va a haber una tarea relacionada a la construcción de la arquitectura en N capas del sistema. Bien. Dejamos aquí y ya tenemos las tres tareas que vamos a realizar en este punto. Entonces tenemos
3 tareas, pero no hemos definido el tiempo de duración. En este caso, para el análisis de los requerimientos y definición de la arquitectura de implementación, nos podríamos llegar a tardar alrededor de unas 8 horas si queremos, o por ejemplo 6 horas trabajando en esta tarea, por lo cual la persona que la realice ya debería tener cierta experiencia, lo cual se va obteniendo al ir trabajando en distintos proyectos, ¿verdad? Luego el diseño del diagrama de clases del sistema, ese podríamos decir que va a tener una duración de 4 horas, e incluso si nosotros consideramos y somos pesimistas, podemos agregarle otras 2 horas para que tenga tiempo de sobra la persona que realice esta actividad. Entonces, aquí tenemos 6 horas y 6 horas, a un total de 12 horas. Y la construcción de la arquitectura le vamos a poner que se puede realizar en 2 horas. Entiéndase que estas 2 horas van a ser empleadas nada más en la construcción y configuración de las distintas capas. No se va a programar nada de ni siquiera de clases BL, común DB, bueno, común DB podría ir incluida, pero de departamento DAL no, ni de instituciones, ni de departamento, ni siquiera el diseño o programación de los formularios. Eso se dejaría de lado. Entonces, eso sería lo que se realizaría y esta duraría un tiempo aproximado de 14 horas. Por lo cual aquí ya tenemos en nuestro proyecto, si se fijan, arriba 42 horas de trabajo. Es decir, si en nuestro proyecto cada miembro durante el sprint solo va a destinar 40 horas y somos 4 miembros, ¿verdad? En este momento ya un miembro podría consumir todas estas horas de trabajo, pero faltarían las horas de trabajo y tareas para los siguientes historias de usuario que son parte de nuestro Sprint Backlog. En este caso, tenemos una para el registro y mantenimiento de instituciones, y aquí vamos a separarlo en 3 actividades nada más. La primera sería la programación, o lo podemos poner también como codificación del backend del formulario o los formularios de institución. Sí, porque hemos puesto codificación del backend de los formularios de instituciones, porque si recordamos y entramos a esta historia de usuario, aquí tenemos que nos van a pedir que programemos 2 formularios, uno para mantenimiento de instituciones y otro para registro de instituciones. Entonces, para que se guarde esta información, debemos programar procedimientos, ¿verdad? Para que tengan acceso, que cuando los usuarios den clic en estos botones obtengan información, por ejemplo, o cuando den clic en este botón, esta institución que se registre quede almacenada en la base de datos. Por ello, vamos a detallar un poco más esta actividad. Podemos ponerlo de los formularios y aquí vamos a poner ciertas actividades. Por ejemplo, codificar. Vamos a hacer una lista, vamos a mostrarlo en forma de lista. Codificar la entidad de institución en la capa EN. Por ejemplo, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que esta persona va a programar esta clase, la de institución, ¿sí? Tendría que programar todo esto, crear esta clase dentro de nuestra arquitectura en la capa EN. Luego podríamos tener otro con la misma lógica, que podría ser codificar los métodos. Incluso aquí podríamos codificar las propiedades de la entidad de institución en la capa N. Propiedades. Aquí ponemos métodos
métodos de la entidad o de la clase institución DAL en la capa DAL. Otro sería codificar los métodos de la clase institución BL en la capa BL. Bien, y esto serían las actividades que va a hacer esta persona. Aproximadamente se puede llegar a tardar alrededor de unas 6 horas programando esto. Así que le vamos a definir que se va a tardar en la codificación del backend de los formularios de instituciones 6 horas. Le damos en guardar. Y recuerden que estas actividades que he definido aquí simplemente se refieren a codificar, por ejemplo, la clase de institución, la clase de institución DAL y la clase de institución BL. Solamente eso es lo que se realizaría. Entonces, aquí ya consumimos 6 horas y para lo siguiente igual crearíamos otras actividades, por ejemplo, diseño y codificación de los formularios de mantenimiento y registro de instituciones. Esas serían las actividades que se realizarían, por lo cual aquí le agregaríamos dos actividades que va a ser diseño del formulario. Incluso aquí podríamos separarlos y dejarlos por separado, ¿verdad? Solo dejar diseño y codificación del formulario de mantenimiento de instituciones. Y aquí podemos agregar una imagen de cómo va a quedar este prototipo. Podemos incluir el prototipo, en este caso de instituciones, y a este formulario sería el que debería codificar y diseñar, ¿verdad? Diseño y codificación de este formulario. Para esta tarea le vamos a asignar 12 horas de desarrollo aproximadamente, aunque le podríamos poner unas 10 horas simplemente, y solo para el diseño y codificación de esta tarea tendría alrededor de 10 horas. Podemos agregar otra actividad que podría ser el diseño y codificación del formulario de registro de instituciones. ¿Sí? Que este duraría aproximadamente igual unas 10 horas le podemos asignar, o incluso menos, unas 8 horas. Y aquí en las anotaciones o descripción podemos agregar una imagen de cómo debe crear o cómo debe quedar el formulario. Seleccionamos la imagen y así debe quedarle el formulario de codificación, el diseño y codificación del formulario de registro de instituciones. Va a durar 8 horas la codificación de esto y su diseño. Y aquí ya tenemos 24 horas solamente para esta actividad. La siguiente actividad sería una última, que sería prueba del funcionamiento de los formularios de mantenimiento y registro de instituciones. Sí, terminamos esta actividad y su labor va a ser testear o probar estas dos otras tareas cuando los hayan finalizado las personas que se les asignen estas actividades. Así que a eso le vamos a destinar alrededor de 2 a 3 horas o 4 horas máximo, porque son actividades solamente de testing, ¿verdad? O prueba.
vamos a asignarle 2 horas para que verifique el funcionamiento y si hay algún error, el que lo documente aquí en la descripción o discusión, ¿verdad? Podemos dejarle ahí a su criterio. Guardamos y aquí tenemos que cerramos esta actividad con un total de 26 horas. En el caso del registro y mantenimiento de instituciones, este sería un ejemplo de las 4 actividades que se podrían realizar. Y en el caso de usuarios sería algo similar e igual podríamos agregar para el inicio de sesión, ya que solo es una única tarea. Por ejemplo, tendríamos que codificar el funcionamiento de este formulario, por lo cual tendríamos que aquí agregar 2 tareas. Podríamos agregar una de diseño y codificación del formulario de inicio de sesión. Y podemos agregar otra de codificación, si lo deseamos, ¿verdad? Del backend, que se nos olvidaba, codificación del backend del formulario de inicio de sesión. Agregamos estas tareas. Igual si queremos que primero se haga lo del backend, que es lo lógico, podemos subirlo. Y por último agregaríamos una última tarea de prueba del funcionamiento del formulario de inicio de sesión. Sí, lo último que deberíamos hacer es igual que en los otros casos, asignarles horas. En el caso del backend podríamos asignarle un aproximado de 3 horas para realizar esta actividad. En el diseño y codificación unas 6 horas como máximo, 6 horas o incluso menos, podríamos asignarle 4 horas. Y en el caso de las pruebas, igual podemos definirle que va a tener 2 horas. La persona encargada o incluso menos podría ser 1 hora. Vamos a dejar que va a ser de 1 hora. Y con esto tendríamos la parte de iniciar sesión en el sistema. Haríamos estas 3 tareas que serían alrededor de 8 horas de trabajo. Para terminar la parte de registro, como ya entendimos la lógica, voy a terminar esta parte y se lo voy a mostrar en un momento. Bien, aquí ya tendría terminado el análisis de las tareas de cada uno de estos Product Backlog Item y ya tienen la duración estimada para cada uno, donde nos daría un total para este Sprint 1 que se va a ejecutar en 10 días, desde el 12 de junio al 23 de junio, vamos a asignar alrededor de 107 horas de trabajo. Y recordemos que cuando hicimos la estimación de horas de trabajo de nuestro equipo de desarrollo, teníamos disponibles 160 horas de trabajo, por lo cual es un tiempo bastante óptimo, ¿verdad? Por lo cual vamos a poder trabajar con bastante soltura cada uno de estos requerimientos para el cliente y poderlos entregar en la fecha acordada, que sería el 23 de junio. Con esto estaríamos cumpliendo la parte de análisis y creación de tareas para cada PDI y definir la duración de cada tarea. Faltaría definir el esfuerzo para cada PDI, que en este caso nos iríamos a la opción de Backlog, regresaríamos aquí y como vemos aquí no está identificado el effort planificado. ¿Esto de dónde lo vamos a sacar? Para ello debemos enfocarnos en sacar el remaining work de cada una de las cada uno de los PDI. En este caso tiene un remaining work de 32 horas en las tareas, por lo cual el esfuerzo será de 32. Entonces, en effort para este Product Backlog Item le vamos a poner que será de 32.
guardamos y cerramos, y ahorita tenemos incluido 32 de esfuerzo. Para el diseño y construcción de la arquitectura tiene que vamos a emplear 14. Estas serían 14 horas, ¿verdad? Entonces en esfuerzo vamos a emplear 14 horas. También para el registro y mantenimiento de instituciones vamos a emplear 26 horas, por lo cual esas 26 horas se van a reflejar en el esfuerzo también. Para el caso de registro y mantenimiento de usuarios vamos a destinar 31 horas, por lo cual vamos a emplear aquí en el esfuerzo 32 horas. Damos en guardar, y la última, en iniciar sesión en el sistema, nos dice que iban a ocupar 8 horas, ¿sí? Entonces vamos a poner que en el esfuerzo será de 8. Entonces tenemos un total de 112 de esfuerzo para este Sprint 1. Y con eso tendríamos finalizada la parte de definir el esfuerzo para cada PBI. Con lo que culminaríamos sería con que, si nos regresamos al task board, en esta parte donde dice un Unsigned, debemos, cada miembro del equipo debe asignarse una tarea. Por ejemplo, podemos asignarle la documentación y análisis de requerimientos e información que se deben manejar el sistema. Se lo podemos asignar en este caso a Kenia o Damián Lube, ¿verdad? En este caso a Kenia. La segunda actividad o tarea, que sería diseñar el modelo relacional, se lo podemos asignar también a Kenia para que lo trabaje. Y en el caso de diseñar el modelo físico, se lo podríamos dejar a Kenia. Y hasta este punto igual podemos combinar al equipo de trabajo, y la última tarea que la haga Damián Lube, ¿sí? Entonces, así sería la asignación de trabajo, cumpliendo con la última parte de nuestro Sprint Planning, que sería autoasignarse tareas de los PBI del Sprint Backlog, siempre estando en el Sprint 1. Como podemos observar, esto es algo que ellos deben aceptar, en este caso Kenia, estas 3 tareas, y Damián Lube esta tarea. Cabe aclarar que también cada tarea debe ser asignada a un miembro que sea apropiado para desarrollar la tarea de la mejor forma, por lo cual es importante que el Scrum Master esté atento en esta parte del proceso del Sprint Planning. Y esto sería todo lo que conlleva realizar el Sprint Planning en Azure DevOps.